Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro bendito y precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de traer una palabra de vida para nuestra vida. Qué hermoso es poder, queridos hermanos, estar siempre buscándole a Dios, buscando un conocimiento, buscando recibir de nuestro Padre Celestial una palabra. Una palabra, queridos hermanos, que nos realmente, que traiga a nuestra vida vida, que traiga a nuestra vida salvación, que traiga a nuestra vida, queridos hermanos, un mover, un abrir los ojos, un entendimiento. Y por eso pedimos en esta mañana a nuestro Padre Celestial que envíe sobre nosotros una palabra de vida. Que envíe sobre nosotros, queridos hermanos, ese maná que nos da, queridos hermanos, un cambio de vida, un entendimiento, un conocer la voluntad de Dios. Oh, queridos hermanos, qué rico es poder experimentar de parte de nuestro Dios su misericordia, su perdón, su, hermano, su paciencia, su fidelidad, su, hermano, de llevar de nuestro Dios, queridos hermanos, de traer a nuestro Dios realmente lo mejor de nuestra vida. Por eso es hermoso, queridos hermanos, rendirnos a los pies de Cristo. Por eso es hermoso dejar que Dios obre en nuestra vida todos los días. La preocupación realmente de entregarnos, la preocupación realmente de rendirnos a los pies de Cristo, ofrecerle a nuestro Dios nuestra vida. Hoy es un día maravilloso para poder entregar nuestra vida al Señor Jesucristo y decirle: Padre, te entrego mi alma, te entrego mi vida, cámbiame la vida, cámbiame la manera de pensar, cambia mi corazón, cambia mis conductas, mi comportamiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, cámbianos, ayúdanos. Vivimos en un tiempo sin clamor. Vivimos en un tiempo de la falta de ruegos, de súplicas. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde la vida de los hombres cada día es más rutinaria. Donde lo que el hombre, cuando se apaga el Espíritu de Dios, donde no hay fuego, la vida rutinaria. Se convierte a la iglesia solamente en un club social. Se convierte a la iglesia, queridos hermanos, en un lugar de pasatiempo. En veces un lugar para ir y conocer la vida de los demás. En veces para ir y convivir como que si estuviéramos yendo al parque. La iglesia ha dejado de ser para muchos, queridos hermanos, un centro realmente de reunión con nuestro Padre Celestial. Ha dejado de ser el lugar que se merece nuestro Dios cuando se reúne con su pueblo. El hombre ha perdido esa visión. La importancia, queridos hermanos, de entender qué es lo que representa para nosotros el reunirnos con nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, querida hermana Jessie Díaz, ahí en Palizada. Saludos, igual a la hermana María. Que Dios los bendiga. Estoy atrasadito con algunos asuntos, pero sí voy para Palizada. Saludos a nuestro amigo también Juan Rodríguez, ¿verdad? Ahí en Palizada, los hermanos que nos miran en Palizada, les mandamos un cordial saludos. Desafortunadamente, hermano, así pasa en todos lados. La gente
Unos quizás por trabajo, unos quizás por las situaciones que no sé, abandonan el estar oyendo las escrituras y que se ausentan, ¿verdad, hermano? Sabiendo que esto los puede ayudar. Pero que Dios, yo creo, hermano, que algunos Dios los va a tener siempre escuchando, porque cuando Dios propone, hermano, en su corazón llamar a alguien, lo va a hacer escuchar. Y eso es una buena señal. Estamos viviendo tiempos de mucho ataque espiritual dentro de la iglesia de Cristo. Yo estoy convencido, queridos hermanos, que nosotros el ataque que viene, la persecución que viene, no viene de afuera, viene de adentro. Y ya la iglesia está en un ataque espiritual. Ya la iglesia está en un ataque doctrinal terriblemente, pero terriblemente, porque ya estamos, hermano, todo se prepara ya para recibir al anticristo. Pero antes que eso suceda, la iglesia de Cristo se prepara para recibir a su Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. El mundo espera al anticristo. Nosotros esperamos a nuestro Salvador, pero antes que eso venga, va a venir la persecución. Realmente también creo que en lo que más debemos de pensar nosotros como iglesia de Cristo es en la persecución. Bienaventurado a quien Dios se lleve antes, esperando su venida, porque lo que lo va a librar, queridos hermanos. Pero hoy, en este tiempo, una de las estrategias que usó la serpiente, que usó el diablo, queridos hermanos, en los días de Adán, es el cegar, hermano, a mucho pueblo, carentes de amor de la verdad, carentes de amor de la palabra. Se necesita entender que la Biblia, aunque es un libro, tiene poder cuando se presta atención, cuando el hombre, queridos hermanos, su deseo es aprender. Por eso la palabra dice que la palabra de Dios es vida. Jesús lo dijo, las palabras que les he hablado son vida. Quiere decir que produce en nosotros un cambio tremendamente. Quiere decir que no son letras, es un espíritu. Es el espíritu de la palabra que opera. Y cuando nosotros clamamos a Él, esta palabra clamar significa llamarlo por su nombre, mencionar su nombre. Por eso todo aquel que vino a Cristo, todo aquel que tuvo deseo de seguirlo, lo primero que le hizo fue abrirles el entendimiento de las Escrituras. Por eso nadie puede leer las Escrituras y entenderla, a menos que el Espíritu Santo, queridos hermanos, le dé la revelación, les dé el entendimiento. Aún para ser salvo se necesita ser escogido. No es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Aún la salvación está condicionada. La salvación no es para todos. La salvación no es para el hombre, hermano, por eso a veces da tristeza. Porque ¿qué habrá visto Dios en el corazón de la gente? ¿Qué habría visto Dios en muchos hombres, hermanos y mujeres, niños, jóvenes, en el cual el Señor no se agradó? Hay un video que circula en las redes sociales y lo vi hace mucho tiempo, que decía un hombre que él estuvo en la guerra. Yo no sé si es cierto. Él estuvo en la guerra, dice, y vio, porque los alemanes agarraban niños para enviarlos a la guerra. Habían niños que iban a la guerra. Dice que él vio un niño, decía ese soldado que mató, o sea, que estaba en la guerra, que vio un niño. Y dice que le dio pena a ese niño y le perdonó la vida. Y luego dice que si él hubiera sabido que ese niño era Hitler, lo hubiera matado. Porque ese niño mató millones de judíos, mató millones de gente. Se quería un
un Dios, se creía un ser superior. De tal manera que, si eso es verdad, imagínense, hay niños que usted ve, queridos hermanos, que se van a convertir en diablos, que se van a convertir en ejecutores de la vida de los demás. En veces hoy vemos la actitud de un joven, de un niño, inocentes, pero no sabes en qué se va a convertir el día de mañana. Vemos la actitud de una mujer tranquila, vemos la actitud de un hombre tranquilo, pero no sabemos en qué se va a convertir en el tiempo final. Estamos viendo cosas tremendas. Los hombres cada día tienden más a la maldad, tienden más, queridos hermanos, que hoy la gente se desconoce. Pero como en Cristo, queridos hermanos, en Cristo lo que Dios manifiesta es, enseguida saca a la luz lo oculto, cómo es realmente el hombre. Lo oculto del corazón dice que será evidente. Por eso entender para qué vino mi Señor Jesucristo. Hoy tenemos una plaga dentro de la iglesia, hoy tenemos una plaga dentro, queridos hermanos, dentro del mismo corazón del hombre. Y por eso es importante entender qué es la salvación. Ustedes vean, hermanos, en qué se están convirtiendo hoy las iglesias. El evangelio hay que tomarlo tan en serio, hermano. Porque esa seriedad de tomar con temor a Dios, realmente con ese temor y temblor, como decía Pablo, realmente es preocupante no tomar las cosas en serio. Es preocupante, queridos hermanos, que mucho pueblo hoy está jugando al evangelio. ¿Qué pasaría si nuestro Señor Jesucristo llegara, dice, queridos hermanos, y les cambiara todo? Cristo un día va a venir a cambiar todo. Lo va a venir a cambiar porque ¿cómo se llama, hermano? Porque hoy se han desviado completamente como en los días, queridos hermanos, de Noé. Ellos cambiaron, queridos hermanos, cada propósito lo cambiaron. Todo lo tergiversaron. Todo fueron cambiando, queridos hermanos. Cada día que veamos donde nos vamos, debemos de sorprendernos que las cosas empiecen a cambiar, queridos hermanos. Será dentro de la propia iglesia. Será dentro de la propia iglesia. Ahí vamos a ver, queridos hermanos, realmente los cambios. Ahí vamos a ver, queridos hermanos, realmente en dónde está lo peor. Por eso mi Señor Jesucristo, lo primero que viene a juzgar, a derramar juicio, queridos hermanos, es dentro de la iglesia. Por eso dice que es necesario que el juicio de Dios, dice, empiece por su casa. Ese juicio de Dios, hermano, que debe de empezar en el pueblo de Dios. Yo veo que ya el juicio de Dios, hermanos, ya ha caído, está cayendo dentro de la iglesia de Cristo. Para muchos creen que el evangelio, hermano, realmente es algo pasajero. Es algo que se debe de tomar con toda diversión. Pero no es así. El evangelio, queridos hermanos, es muy delicado, porque tiene que ver con el alma, tiene que ver con la salvación. Primera de Pedro 4, versículo 12 dice: Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido sin alguna cosa extraña os aconteciese,
sino que gozaos por sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire qué bonito el expresarse después de haber salido de un azote, después de haber salido, queridos hermanos, de los padecimientos. Un día se va a revelar el verdadero gozo, la verdadera alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como cristiano, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es el tiempo, es tiempo. Vean que dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Vivimos en un tiempo que todos defendemos una verdad. Vivimos en un tiempo donde todos decimos, estamos en la verdad. Vivimos en un tiempo donde todos profesan decir la verdad, andar en la verdad. Vivimos en un tiempo donde todos tienen la razón. Pero la verdad no es propia de nadie. La profecía no es propia de nadie. La palabra no es propia de nadie. Es a quien Dios se la quiera revelar. Pero acá dice que es el tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Hay un juicio. Y cuando Jesús vino a esta tierra, dice que Él no vino a traer paz, Él vino a traer espada. Aquí en Jesús, su propósito era entrar, queridos hermanos, es en las iglesias, limpiar las iglesias. Ese es el propósito de Él, limpiar la iglesia, purificar la iglesia, consagrar la iglesia, para que se cumpla realmente su voluntad. Realmente lo que Dios quiere es que el hombre, hermano, esté limpio, para que pueda presentarse delante de Él. Por eso dice que solo los de manos limpias, de corazón puro, verán a Dios. Salmo 15, Salmo 22. Pero ese juicio dice que en la revelación de su gloria hay un gozo y una alegría. Hoy se ha malinterpretado, queridos hermanos, porque es que yo veo las cosas diferentes, hermano. No estoy en contra de la doctrina, sino lo que a mí el Señor me ha mostrado es ver cosas diferentes. Por decir, usted observa a los predicadores, los apóstoles de los años 50, 60, 70, 80. No, en nada se comparan con los de hoy. En nada. Usted va a ver que en esos días de ellos no eran como las iglesias modernas. Hoy dicen que no hay que modernizar las iglesias, pero ya la modernizaron. Algunos dicen que predican que no se debe de modernizar la iglesia en el sentido de que porque no hacen luces, la iglesia está oscura. Eso es en contra de Dios. Apagar las luces, que se vea como si fuera un escenario musical, como si fueran eso es en contra de Dios. Eso es una manipulación. Pero hoy no, hoy como decíamos ayer, en la prédica de ayer, queridos hermanos, hoy queridos hermanos, hoy buscarán a un Baal, hoy buscarán una cera, hoy buscarán una denominación famosa, hoy buscarán a un apóstol, un pastor famoso. De tal manera que preferirán
a ellos que realmente la autoridad de Cristo. Ahí no gobierna Cristo, porque ellos prefieren a Baal, prefieren a Sera, los están preparando para el sistema, a reconocer a un amo y no la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo es la palabra. No dependen de la palabra, depende de lo que diga un hombre, porque se han clavado los ojos en ellos, son su amo, son su Señor. Le dicen papito. La doctrina del papá, del papito, de mamita, no existe, hermano. Sin embargo, la gente hoy va a aplaudir, hoy va a condenar a Cristo la sana doctrina. Y dirá que lo falso, las falsas doctrinas, las doctrinas erróneas las van a aplaudir. Es increíble como hoy, queridos hermanos, aplauden lo equivocado. Como hoy aplauden, queridos hermanos, la distorsión, el error, la corrupción de la bendita palabra. Por eso dice aquí, queridos hermanos, que hay un juicio que va a comenzar dentro de la iglesia de Cristo, dentro de todo hombre. Hay un juicio. Por eso dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan bien. Encomendémonos a Él. Pongamos en nuestras almas en las manos de Dios, en las manos de Jesucristo, que Él es nuestro Señor. Por eso cuando Él dice que ese juicio comienza en la casa, dice en el libro de Juan 9, versículo 39, dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora decid, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aquí mi Señor Jesús empieza a hablar, queridos hermanos, sobre el juicio de su casa. Yo creo que mi Señor Jesús visita las iglesias. El Espíritu Santo visita las iglesias. Pero no de todas sagradas. Algunas, queridos hermanos, mi Señor Jesús llega a confrontar al ministro y en vez se llega a confrontar al pueblo. Usted puede encontrarse cuando el Espíritu dice a las iglesias, cuando mi Señor Jesús entraba en las sinagogas. ¿Cuál era el resultado? ¿Cómo lo trataban ahí? No en todos los lugares mi Señor Jesús es bien recibido. Algunos lo querían apedrear. A unos lo escarnecían, lo ofendían. A otros deseaban su muerte. A otros ni caso le hacían. A otros preferían, queridos hermanos, usted ve Lucas 4, desde el 18, dice que ellos preferían a un hombre. Jesús, al verlos que nada más se lo quedaban viendo y no respondían, dice, queridos hermanos, que entonces se sentó. Agarró y le dio el libro al hombre, dice, al ministro, y él se sentó. Estaban más acostumbrados a escuchar a un hombre que a la propia voz de mi Señor Jesús. De tal manera que luego se enfurecieron. La escritura, lo que empezó a hablar ese hombre, los hizo enfurecer. Quisieron apedrearlo. Se tuvo que hacer invisible, queridos hermanos, para que ellos no le hicieran nada. Es tremendo el trato. Es tremendo como cuando la verdad entra en una iglesia, entra en el corazón de alguien. ¿Qué provoca? Provoca arrepentimiento, provoca un gran odio, una gran molestia, una gran ofensa. En veces, en lugar de recibir la verdad, recibir la palabra de Dios, humillados, reconociendo nuestra condición, parece que nos causa mucho problema. Por eso mi Señor Jesús dijo, para juicio he venido, yo a este mundo. Ellos se sintieron ofendidos. Se sintieron ofendidos porque mi Señor Jesús les dijo que estaban con Él
Le dijeron, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Jesús les dijo, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora decís vosotros, vemos nuestros pecados permanecen. Los vino a cegar. Los vino a cegar. El juicio de Dios, el juicio de mi Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, es que los vino a cegar. Esta palabra ciegos viene de la palabra una falta de intelecto. La gente puede tener muchos títulos. Hoy estamos, queridos hermanos, en un tiempo donde hay que aceptar. En veces quizás pensarán, queridos hermanos, que uno es brusco, o es tosco para hablar, o es grosero, porque queremos acomodar palabras que no están acostumbrados a oír, pero que al final es un lenguaje de Dios. Es un lenguaje que está en las Escrituras. Como por decirlo así, hay mucho pastor bruto, hermano. Perdona la expresión. Hay mucho pastor bruto. Bruto en el sentido, o sea, que no entiende nada de lo que dice. No entiende nada de lo que está predicando. Hoy la gente tiene que aceptar por sí. ¿Cómo usted ve que una persona que tiene estudio, que tiene preparación, de repente diga que se tiene que sembrar una Biblia para que crezca como un árbol? O sea, ese lugar tiene que crecer como un árbol. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es muy inteligente eso? ¿Cree que cualquier persona se tragaría eso? Una persona, hermano, llena del Espíritu Santo, una persona, queridos hermanos, que realmente entiende que sembrando una Biblia es imposible. Es como decir que el árbol, el dinero no se da en los árboles, ¿verdad? Pero hoy podríamos decir que cualquiera puede engañar y decir que el dinero, si siembras una moneda, te va a salir un árbol. Cosas tontas que insultan la sabiduría de la gente inteligente. Usted lo puede ver en Jeremías 10, cuando hay mucha idolatría, dice la Escritura, cuando habla de la idolatría, de las costumbres y los mandamientos de hombres, dice que empiezan a la gente, cuando hay mandamientos de hombres dentro de una iglesia, empiezan a decir brutalidades. Y eso lo dice usted en el libro 14, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Es su ídolo. Son gente bruta. Yo no estoy ofendiendo, hermanos, sino que son lenguajes que están dentro de la iglesia. Son gente bruta. Cuando usted ve la palabra bruto o bruta, significa necio, significa incapaz, según el diccionario, que no entiende nada. Un bruto es aquel que no entiende nada. Dice que la palabra bruta significa persona sin educación, grosera, sin moderación, sin comportamiento. Fíjese, una persona tenga sin pudimiento, o sea que realmente es bruto, o sea, no sabe lo que está diciendo, hermano. Como por decirle así que Dios es mujer, que Cristo es mujer, que el Espíritu Santo es mujer. Que como dice aquel católico, ¿verdad? Que aunque Pedro tenía suegra, no era casado. Es increíble, hermano, que la gente todavía con intelecto, con sabiduría, con estudio, crea esto fuera de la realidad. Crea esto fuera de la realidad. O como decir que a pesar de que María tuvo hijos, todavía nunca siempre es virgen. Oh, está terrible eso. ¿Cómo se podía creer tan cosa? Y si empezamos a decir, hermano, dice que eran gente fatua,
Hay gente, queridos hermanos, que no entendían completamente nada de lo que es de Dios. Nada. Imagínense que Jesús entre a una iglesia, queridos hermanos, donde la iglesia no entienda nada. No entiende nada. ¿Cómo pueden creer, queridos hermanos, si un día ya estaremos hablando un día, queridos hermanos, sobre los si hay millones de ídolos en la tierra y les llaman santos? ¿Cómo es posible? La misma escritura enseña, hermano, de que a estos santos, a estos famosos santos, son tan poderosos que hay que cargarlos, hay que adornarlos, hay que clavarlos, hermanos, y tratar de ver que se vean bonitos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen gloria propia. Es increíble el creer que un muñeco, una imagen, tenga realmente el poder de Dios. Es imposible de creer. Pero la escritura dice aquí, hermano, que cuando hay idolatría, cuando hay mandamientos de hombres, cuando el hombre no está enseñando correctamente, cuando un hombre está ciego, espiritualmente está ciego, dice que va a haber cosas incongruentes. Por eso para muchos están torciéndose la escritura para su propia perdición. Pero dice mi Señor Jesús que a los que veían los iban a cegar, y a los que estaban ciegos les iban a abrir los ojos. Por eso bendito nuestro Dios, que tiene compasión por su pueblo. Dios ama a su pueblo, más que un ministro, más que un apóstol, más que cualquier líder. Dios ama más a su pueblo que a cualquiera de nosotros, queridos hermanos, que estamos. Y si nosotros queremos ser amados, tenemos que amar al pueblo. Y la única manera de amar, de demostrar que amamos a un pueblo, es diciéndole la verdad, haciéndonos hablados y presentando a Jesucristo. Que el dueño, su hacedor, realmente de quien tiene que depender es de Él, no del hombre. Por eso mi Señor Jesús dice que para juicio has venido, porque ahí habían algunos fariseos que estaban con Él. Estos se ofendieron. Se ofendió que les dijo, mira, eran gente estudiada. Sí, un día lo voy a traer, hermano, porque sí tengo ganas de traer, y perdonen la expresión, ¿verdad? Porque es bíblico, pero sigue fuerte. Tantas brutalidades que quieren hacer, queridos hermanos, que nosotros, o sea, los famosos apóstoles quieren hacer creer a los pastores, los quieren como si fuéramos nosotros gente bruta, gente sin intelecto, gente que, hermano, que todos les vamos a aplaudir. Y eso no, hermano. Cuando yo vea, queridos hermanos, algo que se está saliendo y empiezan a afirmar. Yo me acuerdo que estábamos bien un día en la cobertura donde estábamos, que se empezaron a judaizar. Yo al principio pues pensé que no iban a llevarlo a otro nivel, y me aguantaba esperando, hermano, a ver qué iba a pasar. Pero cuando veo que, hermano, que empiezan a decir, ya empecé a entender que ya estaba divariando en su mente. Yo por eso digo, pues ya cuando una persona empieza a divariar, ya va a seguir lo contrario. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la conspiración. Empiezan a inventar de todo, hermano. Este apóstol empezó a decir que reírse mucho eran demonios. Que si una persona se ríe mucho, está endemoniada. Que si una persona le gusta comer bien, está endemoniada. Si una persona tiene muchos gases, está endemoniada. O sea, y empieza, hermano, con esa doctrina y afirmarla,
quien pensaba que ya todo veía demonios por donde quiera. Yo ya estoy viendo ahorita, hermano, que la coca tiene un demonio. Seguramente le están inyectando cosas. Y ya el café tiene demonios. Que ya le están inyectando cosas. Que ya la comida le están inyectando cosas. Que ya tienen muertos. Y que están comiendo carne humana. Bendito Dios. Hay que empezar a orar, hermano. Porque empieza el entendimiento empieza a cegarse. Que ahora todo lo que comemos es diabólico, bendito Dios. Pero nosotros, dice que la Escritura, que nosotros no debemos de andar preguntando por causa de la conciencia. Es muy delicado porque una palabra ciego dice que es aquel que rebasa, hermano, empieza a rebasar su entendimiento. Se va quedando fuera del entendimiento. La palabra ceguera, hermano, viene de algo que incrementa el mal, porque incrementa la mala enseñanza. Se empieza a agudizar la percepción mental. Y por eso muchos ciegos se volvieron videntes. Encontraron, queridos hermanos, un espíritu de pitonizo. Un espíritu de hechicería, incapaz de ver la belleza del mundo, incapaz de ver, hermano, la salvación. Mucha gente piensa, queridos hermanos, que la ceguera espiritual, su verdadero mal era que ellos no podían vivir una vida de sabios. Su verdadero mal es que no podían vivir sin las necesidades externas. ¿Por qué? Porque necesitan la ayuda de la gente que los guíe, de la gente que los provea. Un ciego, queridos hermanos, empezó a depender de los demás, pero también empezaron. Por eso la serpiente cegó el entendimiento de los Adanes. ¿Por qué razón? Porque un cegamiento, queridos hermanos, del intelecto, es que en algo tan sencillo nos hagan creer que es una verdad. O sea, insultan y ofenden, queridos hermanos, el intelecto, la sabiduría del hombre. De tal manera que empiezan a rebajar, queridos hermanos, el conocimiento a algo tan terrenal, algo tan mundano, algo tan superficial. En lugar de elevarlo, lo bajan, queridos hermanos, a creer que hoy, si me río mucho, porque me gusta reírme, estoy endemoniado. Yo reprendo al diablo. Y que si yo como cualquier cosa, está endemoniado, está inyectado, está hechizado. Oye, no, hermano, mi libertad en Cristo es mucho más allá. Pero esto es un entendimiento que yo empiezo a pensar de esa manera. Por eso dice que estos están ciegos. Dice que un juicio es dejar ciego a alguien. A los que veían, dice, dejarlo ciego. Ahí estaba la gente farisea, la gente preparada. Habían pastores preparados. Habían gente, queridos hermanos, preparados ahí. Dice que el juicio empezó ahí. El juicio empezó. Que a los que veían, Dios los cegó. Entonces que el verdadero mal, el verdadero cáncer dentro de las iglesias y dentro del corazón de mucha gente es que eran incapaces de vivir con sabiduría. Eran incapaces. Hoy la mujer no es sabia. Hoy mucho hombre no es sabio. Mucho niño, mucho joven no es sabio. Incapaces de ver la belleza de lo creado por nuestro Dios. Incapaces de ver la belleza de la salvación.
incapaces de ver lo que Dios está haciendo en estos días. Todos los días Dios está haciendo en nuestras vidas. Incapaz de ver lo bueno. Siempre ven lo malo de las cosas. Incapaces de ver lo que Dios está haciendo. Por eso dice que eran incapaces. El verdadero mal, dice, es no vivir en la vida del sabio. No vivir una vida. O sea, la palabra ceguera era que, hermanos, eran incapaces de vivir la vida con sabiduría. Eran capaces de vivir la vida sostenidas en la fe, sino ser sostenida en las necesidades. Incapaces de vivir, vuelvo a hablar con temor, incapaces de vivir con esa sabiduría. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el conocimiento del Santísimo. Proverbios 1:7. Por eso cuando el Señor dijo, para juicio he venido, para los que dicen ver, no vean, y los que no ven, vean. Por eso recibieron esa ceguera espiritual. Consisten, hermano, en hablar cosas tan conspiranoicas. Que se alejan cada día más de la verdad del Señor. Hoy vamos a ver un cáncer, hoy vamos a ver un mal dentro de las iglesias. Mucha ceguera. Cristo vino a cegar mucha gente, mucho pastor, mucho pueblo de Dios. Por eso dice que estos hermanos, los hombres carecerán de sabiduría. Cuando dijo para juicio he venido, para que los que dicen ver no vean y los que vean. Esa ceguera espiritual, queridos hermanos, consiste en entender lo que enseña. Mi Señor Jesús siempre advirtió sobre la doctrina de los fariseos, de los saduceos, la doctrina de Herodes. Siempre les advirtió a los apóstoles que tuvieran mucho cuidado. Y les dijo que se apartaran de esa levadura. Hoy incluye desde un apóstol, desde un líder religioso. Pueden estar ciegos. Pueden estar ciegos, no dice están, pueden estar ciegos. Están cayendo en una ceguera doctrinal, torciendo las escrituras, de manera, hermano, de que hoy estemos enfocados más en qué comemos, qué bebemos. Eso lo dijo mi Señor Jesucristo. Al decir que, queridos hermanos, que no nos preocupemos que comamos, que bebemos, sino busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dice que todas estas cosas, dice, las hacen los que no conocen a Dios. Dice estas cosas lo hacen los gentiles. No os afanéis pidiendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Un conocimiento también, no solamente era una vida diaria, sino era un conocimiento. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios habla de un alimento espiritual que comían, que bebían, como en los días de Noé. Era también una cuestión doctrinal. Entonces hay gente preocupada, hermano, comiendo comida del mundo, bebiendo bebida del mundo, y no bebiendo del Espíritu, no bebiendo de la palabra. De tal manera, hermanos, que comían mucha doctrina de hombre. O sea, habían rebajado el conocimiento. Habían rebajado el conocimiento. Por eso la palabra tiene que estar a la altura del Dios Santo. Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial tiene necesidad de esas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay una doctrina, y una enseñanza, y una comida, una bebida dentro del reino de Dios. Un conocimiento, hermano, mucho más elevado. Porque la gente que anda en idolatría, la gente idólatra, apóstoles idólatras, pastores idólatras, quien sea idólatra, está ciego. ¿Dónde? Los embrutece. Hablan sin conocimiento, hablan sin bases, que no realmente, queridos hermanos, produce la vida de Cristo. Simplemente
produce un conocimiento. ¿Por qué, hermano? Porque cuando esto torce en las Escrituras, quiere decir que al pueblo de Dios se le estaba dando sus propios gustos. Hay ministros, queridos hermanos, que le dan al pueblo lo que ellos quieren. Les dan a ellos sus gustos, como en los días de Saúl, como en los días de Moisés, como en los días de Elías. Los Baales y Acera habían dado a un pueblo, queridos hermanos, al pueblo de Dios, sus propios gustos. Los habían enseñado, ¿sabes qué? Los habían enseñado, queridos hermanos, a danzar, a cantar, a correr, a brincar, a aplaudir. Usted ve ese pasaje en Reyes. Pero les habían quitado el oír la verdad. En los días, queridos hermanos, de Josué, en los días de Moisés, les habían aprendido algunos por medio de Aarón a cantar, a correr, a zanjarse, a gritar, a aplaudir, danzas, coreografías. Pero no les habían enseñado, queridos hermanos, a oír la palabra de Dios. No se le habían enseñado eso. La palabra de Dios no era predicar. No consistía en una predicación. Consistía en un arrepentimiento. En este día, por eso en este tiempo, queridos hermanos, un creyente ciego, un ministro ciego, un pueblo ciego, lo único que le gusta son las fiestas. Le gusta que los pastores sean complacivos con ellos. Hombres que piden distracción. Usted sabe que en el huerto, usted cree que el diablo se presentó, la serpiente se presentó por gusto, o porque fue un deseo de los Adanes, investigar algo más, creer algo más. Les presentó distracción. Les presentó una doctrina, un evangelio llenos de fiestas, de felicidad. Les presentó una doctrina llena de juegos. Cuidado con esas iglesias que te digan, habrá juegos, habrá mucha diversión, habrá mucha alabanza, mucho canto, mucho danza. Tengan mucho cuidado con eso. Porque hoy ese es el eslogan de la publicidad, de la ceguera. Porque pedían distracción, ellos pidieron distracción. En los días de Moisés pidieron juegos, estaban jugando. En los días, queridos hermanos, en el desierto pidieron carne. En los días, queridos hermanos, de Josué, andaban en la idolatría, andaban en cosas vanas. Pedían sentirse feliz, sin persecución, sin ningún tipo de cosas. Pedían de todo. Esa palabra pedir tiene mucho que ver con nuestro día de hoy. Mateo 15, versículo 8 dice: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entender. Oíd y entender. No lo que entra en la boca. Escúcheme esto bien, hermano, porque esto me impactó a mí. Me llenó de conocimiento y de temor. Vean lo que dice. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es que contamina al hombre. Entonces los acercándose los discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Se ofendieron. Estos fariseos estaban ciegos, estaban guiando, hermano, le estaban enseñando a la gente, hermano, a tener un pensamiento muy carente de conocimiento, realmente muy bajo. Muy bajo su conocimiento. Estaban ciegos. Estaban ciegos. Imagínense, nosotros estamos más preocupados por el anticristo que por Cristo.
Imagínense nosotros más preocupados por la economía que por el reino de Dios. Imagínense nosotros más preocupados, queridos hermanos, por la persecución que por el arrebatamiento. Imagínense nosotros más preocupados que porque hay mucha maldad, hay muchos secuestros, muchos... Hermano, pues es todo el tiempo ha habido. Que realmente por la muerte en Cristo. Imagínense vivir encerrados en una casa, hermano, con miedo que nos vaya a pasar algo. Yo reprendo al diablo. Usted lo ve en el libro de Nehemías. Que es un pecado correr y esconderse y encerrarse dentro de la iglesia. Es un pecado. Por miedo a lo que nos pase. Es un pecado, hermano. Eso lo tramó Sanbalat. No, Dios. Usted que tiene miedo de que no va a salir porque tengo miedo y que me van a dar, hermano. No, miedo ni que nada. Porque eso no. Lo dice en el libro de Nehemías 6, versículo 10. Vine luego acá a Semaías, hijo de, dice, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos la puerta del templo porque vienen para matarme. Y si esta noche vendrán a matarme. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. Dice, no entraré. Y entendís que Dios no lo habían enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre al que fuera yo infamado. Era un pecado esconderse. Te van a matar. Ay, me van a esconder. Tener miedo que porque lo que como, por lo que bebo, por lo que respiro, por lo que... Eso es pecado. Y que ya no entres en ese lugar porque es pecado, porque dicen que ahí se hacen sacrificios. Eso es diabólico. Eso es pecado, hermano. Nosotros no podemos enseñar porque eso rebaja el nivel de conocimiento de Cristo. Rebaja el conocimiento. Y por eso Jesús dice que es un juicio quitarle y pensar de esa manera. Mi Señor Jesucristo dice aquí, hermano, que dice, no lo que entra en la boca, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es que contamina al hombre. Los fariseos se ofendieron. Se ofendieron cuando oyeron esta palabra. ¿Por qué se ofendieron? Porque dijo el Señor, porque del corazón más salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Quiere decir que las enseñanzas en los cultos, es decir, recibe, porque ellos hacían esto. Dice que no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale. ¿Qué es lo que estaban ellos diciendo? Recibe, declara, recibe, declara. O sea que una enseñanza es de recibir. Recibe. Dios tiene algo para ti. Recibe. Eso no es bíblico, hermano. Ese es un entendimiento muy bajo. Por eso mi Señor Jesucristo dijo que esto es una ceguera. De que la gente reciba. Cuando no había arrepentimiento. Cuando no había arrepentimiento. ¿Cuál va a ser el cáncer? ¿Cuál va a ser mal el hoy? Que la gente va a estar recibe. Sin arrepentimiento. Tantos ministros de culto y pueblo ciego que no han entendido que el evangelio es de sacar lo malo que está dentro de nuestra vida. Que no nos damos cuenta de lo mal que estamos. Y todavía... porque todavía permanecen en sus pecados. Solo dijo mi Señor Jesús, le digo, ustedes están ciegos porque ustedes dicen que profesan que ven, pero ¿cómo es que todavía permanecen en su pecado? Es por eso que la salvación, ¿en qué consiste la salvación? La salvación consiste en sacar lo malo que uno lleva por dentro y no recibir lo bueno del mundo, porque los que piden según
El mundo dice, estos no conocen a Dios, estos están ciegos. Recibe, tú vas a recibir esto, vas a recibir lo otro. Por esa razón mi Señor Jesús vino a traerle juicio en este tiempo. Porque mucha gente cree que la salvación, le garantiza la salvación, queridos hermanos, una vida próspera, con declaraciones de como yo recibo, yo decreto, yo reclamo. Estas palabras evidencian, queridos hermanos, la ceguera. Una persona que está ciega solo se preocupa por su vida externa. Por eso el verdadero mal es no vivir una vida de sabios. Es no vivir, queridos hermanos, una vida en temor. Podemos decir que hay un mal muy grave dentro de la iglesia hoy. Claro, de no vivir la vida con sabiduría. De no poder vivir la vida de Dios con sabiduría. La gente hoy prefiere vivir una vida ciega que solo pedir. Están llenos de miedo. Hoy los creyentes lo que menos quieren es parecerse a llevar una vida a la manera de Cristo, sino a la manera de los hombres prósperos. La iglesia de los fariseos estaban ciegos, pedían a gritos que se le abran los ojos. Hermanos, hoy la gente no pide a gritos que se le abran los ojos, que se le abran los oídos. La mayor contaminación en estos tiempos se ha vuelto un cáncer hoy, queridos hermanos, de los mandamientos de hombres, que realmente embrutecen a la gente, los llevan a un nivel muy bajo. Ellos no buscan la salvación, ellos buscan la estabilidad emocional. La versión Fernández en el 15:11 de Mateo dice, lo que hace impuro al hombre no es lo que entra por la boca, lo que verdaderamente le hace impuro es lo que sale de la boca. Entonces los fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaban, ¿sabes que los fariseos se han sentido ofendidos al oírte? Ay, hermano, ¿se han sentido ofendidos al oírte? ¿Por qué se ofendieron? ¿Por qué se ofendieron? Hoy se van a sentir mucha gente ofendida. Imagínense que mi Señor Jesús entrara, cuando entró no solamente a la casa de oración, a su casa, y encontró a mucho ladrón ahí, que vendían, cambiaban los dones, la gracia. Lo habían convertido en una cueva de ladrones, se lo habían convertido en un mercado. Pero también Jesús va a entrar a la iglesia a quitarles a mucha gente la sonrisa. Se van a sentir ofendidos de que mi Señor Jesús venga y les quite sus cultos de diversión, sus trenecitos, les van a cortar su mucha música, su mucha alabanza. No importa si es mundana, no importa si es pagana, no importa de nada. Les van a cortar mucho. Imagínense aquellos que hacen coreografías para que el pueblo se entretenga un ratito. El ministerio de danza, el ministerio de esto, el ministerio de hombres, el ministerio de mujeres, y todos pasan a dar una coreografía en medios, queridos hermanos del pueblo. ¿Qué pasaría si Cristo viniera y les diga, quiten eso? Porque esto no es un lugar para entretener a la iglesia. Imagínense aquellos pastores, aquella gente que se disfraza de payasos, se disfrazan de soldados, y Jesús les venga y les diga, quiten eso. ¿Qué pasaría, hermanos, si en una iglesia, usted ve que está de moda ahorita, los muchos invitados en las iglesias, está muy de moda los muchos falsos profetas para traerles mucha profecía, hermano, los muchos falsos milagros, como tirar personas y hacerlos temblar? ¿Qué pasaría si Jesús llegara aquí y les digan, quitan esto porque ustedes están embruteciendo a la gente, están haciendo que su nivel de conocimiento cada vez sea más bajo? ¿Qué pasaría si mi Señor Jesucristo entra a una iglesia y les quita la borrachera santa, la sonrisa santa, el aceite, todos esos sus milagros del aceite ungido, queridos hermanos, del oro, de las perlas preciosas, y se los tira afuera?
¿Qué pasaría todos esos cultos que todo el son de correr, de danzar, de brincar y de risa? Y se les borrara la sonrisa cuando Jesús les hablara de cada uno de sus pecados. Por eso hay un pueblo ciego, guiado por un ciego. Que no les importa, queridos hermanos, que un pueblo esté limpio delante de Dios. Que les importe más entretenerlos, hacerlos que se rían, que se diviertan, que realmente estén limpios. ¿Por qué? Porque ese pastor es un idólatra, está ciego, haciéndoles creer a la gente que es un gran conocimiento. Es un gran conocimiento, queridos hermanos, descubrir que la coca es satánica. Descubrir que el café es satánico. Que no coman sabrita porque, estoy diciendo nada más, que no coman sabrita porque es del diablo. Hoy hay un problema que se convirtió en un cáncer. Jesús lo dijo, que el juicio era venirles, le da la silla. O sea, la gente, hermano, va a justificar algo tan sencillo. ¿Cómo podrán justificar, por decir, el día del amor y la amistad? ¿Cómo lo justificarán? ¿Qué argumentos van a sacar que tú dices, oye, pues eso, ¿de dónde lo sacan? Que están fuera, queridos hermanos, de todo, insultan toda la sabiduría de un hombre. Por eso el pueblo y los ministros hoy no están pidiendo delante de Dios que se le abran los ojos, pidiendo la seriedad de los cultos, que los cultos sean sanos, que los cultos sean santos. Que haya un temor terriblemente, queridos hermanos, a su nombre. Toda esa gente en los días de Moisés, en los días, queridos hermanos, de Elías, murieron ellos. Murieron. ¿Por qué murieron, queridos hermanos? Porque ¿cómo es posible? Dice que esto les ofendía. ¿Qué pasaría si Jesucristo, fíjate que dice que ellos, cuando usted ve Corintios 10, dice que estos, aunque comieron el mismo alimento espiritual, bebieron la misma bebida espiritual, dice que de ellos Dios nos agradó. Y dice que ellos se sentaron a jugar. Y voy terminando. La palabra jugar significa sin entendimiento espiritual. ¿Qué significa ceguera? Sin entendimiento espiritual. Jugar y ciegos significa exactamente lo mismo. Sin entendimiento, deficientes en su conocimiento. Un juicio. Aunque comían alimento espiritual, no se agradaba a Dios de ese alimento. Porque no producía, queridos hermanos, madurez. Producía, queridos hermanos, una tontez. Producía un embrutecimiento. ¿Cómo van a justificar que todos esos juegos se sentaba el pueblo a jugar cuando realmente dice que estaban ciegos? Jugar y ceguera significa exactamente lo mismo. Sin entendimiento. Sin saber lo que hacen. Aunque estaban comiendo y bebiendo, tenían muchos eventos de danza, de alabanza, de todo. Se veía bonito. Pero ¿qué pasaría si Jesús les digo que antes de todo esto, antes de cantar, danzar y todo eso, en realidad el pueblo se arrepintiera? Se arrepintiera. ¿Qué crees que lo que vale hoy? ¿Creen que danzar, correr, brincar, hacer con eventos masivos, estar todo el tiempo con alabanza, con preparación y todo eso, les trae arrepentimiento? No, dice que esto era una ceguera. Jesús vino a darles ¿por qué? A darles juicios. ¿Por qué? Porque no querían vivir una vida en temor. Para esto he venido, dice, para cegarlos. Para los que creían que sabían, les vino a traer ceguera. Su doctrina ahora
era algo, hermano, que no llevaba un conocimiento. No los llevaba una madurez. El saber que una coca que es satánica, ¿en qué me produce a mí madurez? Si la madurez viene por limpiar el alma, por limpiar el corazón, por limpiar la mente, por limpiarnos. Ciegos sin entendimiento es cuando se sentaron a jugar, a divertirse, a pasarla bien en los cultos. Les vino ceguera. Estamos viviendo un cáncer hoy muy grave, que la salvación consiste en sacar lo malo, que en realmente, hermano, creer. La salvación consiste, queridos hermanos, en vivir una vida con sabiduría, que realmente, queridos hermanos, vivir contaminados en un cáncer de mandamientos de hombres, que no se preocupan realmente, queridos hermanos, por vivir la salvación, sino una estabilidad emocional. La situación es complicada, porque hoy deberían tanto el ministro como un pueblo pedir que se le abran los ojos, vivir en temor, dejar de vivir una vida emocional y vivir realmente la salvación de Cristo. Hoy se sienten más ofendidos porque Cristo les va a quitar sus cultos de diversión, su música, su danza, sus invitados, sus profecías, sus milagros y todo lo falso. ¿Qué pasaría si Cristo entrara, así como entró azotando a las iglesias, les dijeran: quiten esto porque esto no da crecimiento, que lo más importante no es lo que ustedes reciban, sino lo que ustedes saquen? Bendito Dios. A esto mucho les va a ofender. Les va a ofender. Les va a ofender, hermano. Si Cristo viniera hoy a quitar sus juegos, a sus diversiones, sus tómbolas, a disfrazarse, a dejar de estar hablando, queridos hermanos, de comidas, de vestimentas, de recomendar ciertos restaurantes, No, hermano, no. Bendito Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Preocupémonos más por limpiarnos que por lo que hagamos. En eso consiste la salvación. Dice que es un juicio. Alguien que no entiende. Alguien que no entiende, hermano. Que en lo más sencillo, lo más evidente, la Biblia habla. Mi Señor Jesús vino hablando de arrepentimiento, arrepentidos y convertidos. No vino hablando: canten, dancen, disfruten, hagan muchos eventos sin arrepentimiento. Que Dios te bendiga. Ven a Cristo, hermano. Realmente tomemos en serio este evangelio. Pídele a Dios vivir una vida en sabiduría. Pídele a Dios vivir una vida en temor. Pídele a Dios una vida de acuerdo a su bendita palabra. Que te parezcas cada día más a Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete, reconcíliate con Él. Esa es la vida que Dios quiere. Una vida semejante a Él. Por eso damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta hermosa mañana. Que nos dé vida, que nos abra los ojos, que nos abra el entendimiento, que realmente nos ayude a cambiar nuestra vida. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Todavía hay tiempo, hermano, de cambiar nuestra vida. Todavía hay tiempo. Que Dios te guarde. Y hoy tenemos la oración, queridos hermanos, a las 6 de la tarde tenemos oración. Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo, y con la ayuda de nuestro Dios mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para nuestra vida. Muchas gracias y bendiciones a todos.